Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumergirnos en uno de los debates, yo diría que más fascinantes y, bueno, trascendentales de la historia económica y política. Sí, totalmente. Y es un debate complejo, ¿eh? Muy complejo, claro. Hablamos de esa intrincada relación entre la libertad individual, el Estado de Derecho y la prosperidad de las naciones. Hoy tenemos sobre la mesa una exploración bien detallada de unas fuentes teóricas e históricas que son monumentales. Monumentales es la palabra, sí. Por un lado tenemos el pensamiento del economista y filósofo Friedrich Hayek, extrayendo ideas de obras capitales suyas como Camino de Servidumbre y La Constitución de la Libertad. Textos fundamentales. Y por otro lado, claro, contamos con el análisis histórico exhaustivo del economista Daron Acemoglu sobre por qué fracasan los países. O sea, es una combinación formidable de teoría pura y dura y cruda realidad histórica. Es una mezcla interesantísima. Pero antes de adentrarnos en la materia y meternos en harina, es absolutamente necesario, diría yo, hacer una pequeña pausa para establecer un aviso de imparcialidad. Claro, muy importante eso hoy. Sí, es crucial aclarar, con total rigor profesional, que los textos que vamos a desgranar hoy contienen críticas políticas muy directas a diversas formas de gobierno y a sistemas económicos del siglo XX. Sí, sistemas que incluyen el socialismo, el fascismo. Explorar, comunicar y analizar las ideas contenidas en los textos originales, tal y como las concibieron sus autores. ¿Eso es? Es decir, exponer estos postulados no supone bajo ningún concepto un respaldo o una toma de posición ideológica por parte de quienes realizamos este análisis. La misión aquí es puramente servir de guía a través del material que se nos ha suministrado. Una aclaración que es fundamental para mantener el rigor. Y bueno, la razón por la que diseccionar estos textos es tan crucial para quien nos escucha hoy es porque entender estas ideas es literalmente como descubrir el código fuente del éxito o el fracaso de sociedades enteras. Sí, es como ver las tripas del sistema. Claro, es que no estamos hablando de un debate puramente académico que ocurre en una torre de marfil, o sea, aislado del mundo. Esto que vamos a ver hoy explica realidades palpables del día a día. Desde luego. Explica desde por qué existen gigantes tecnológicos innovando constantemente, hasta por qué, de forma muy trágica, siguen ocurriendo hambrunas en el mundo moderno. Es la vida misma explicada a través de las reglas del juego. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, para empezar a desmenuzar todo esto, creo que hay que plantear la gran pregunta, la pregunta desde la que parte nuestro material. ¿Qué es realmente la libertad en todo este contexto? Pues a ver, esa es la piedra angular de todo el edificio teórico de Hayek. Y lo fascinante, aquí lo que a mucha gente le sorprende, es que la visión que presenta sobre la libertad no es un concepto filosófico esotérico. No es algo abstracto, claro. Para nada. Ni se trata de una especie de libertad interior o espiritual. Para Hayek, la definición es sumamente terrenal y sobre todo práctica. Él dice que la libertad es, sencillamente, la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Ausencia de coacción arbitraria. Exacto. Es decir, consiste en que una persona no esté sujeta a la voluntad impredecible o al capricho de otra persona, o al capricho de una autoridad estatal. O sea, es una libertad que tiene que ser tangible en el día a día. Las fuentes aquí recalcan una idea de John Locke que encaja perfectamente con esto. Locke decía que donde no hay ley, no hay libertad. Y tiene todo el sentido del mundo, a ver. Todo el sentido, claro. Porque si no hay un marco legal que sea predecible, pues cualquier persona estaría a merced del capricho ajeno. Si alguien más poderoso que tú puede decidir sobre tu vida o sobre tus bienes, sin un límite claro, pues la libertad se evapora en ese mismo instante. Totalmente. Y fíjate, si conectamos este principio de la coacción con el panorama más amplio, esto nos lleva directamente a uno de los conceptos más malentendidos de la ciencia política, que es el Estado de Derecho, el famoso rule of law. Ah, sí, aquí el texto se pone muy interesante. Sí, porque Hayek hace una diferenciación absolutamente crítica en sus textos. Él recurre a la tradición jurídica alemana para darle mayor precisión al asunto y contrasta el Rechtsstaat, que sería el verdadero Estado de Derecho, con el Staatsrecht, que sería simplemente el derecho del Estado. Vale, vamos a parar un segundo para analizar esto porque los términos en alemán pueden sonar un poco a jerga académica y la diferencia parece vital. O sea, Rechtsstaat frente a Staatsrecht. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo cotidiano? Podríamos compararlo, por ejemplo, con las reglas de un deporte. Es una analogía perfecta, de hecho. Imaginemos un partido de fútbol.
El Rechtsstaat, el verdadero Estado de Derecho, significa que las reglas del juego están escritas de antemano, son iguales para ambos equipos y, esto es clave, se aplican también al árbitro. Claro, el árbitro no está por encima del juego. Exacto. El árbitro no puede inventarse un penalti en el minuto 80 porque le caiga mal un jugador en concreto. Ya, sería absurdo. Pues, por el contrario, el Staatsrecht o derecho del Estado sería un partido donde el árbitro sí tiene la autoridad absoluta para cambiar las reglas a mitad de partido, simplemente porque tiene el título de árbitro y el poder para hacerlo. Ah, o sea que la diferencia es abismal. Entonces, el simple hecho de que un gobierno, por muy legítimo que sea, apruebe un mandato y le ponga la etiqueta de ley, no significa que se esté viviendo bajo un estado de derecho real. Exactamente. Y aquí es justo donde Hayek lanza una crítica durísima contra lo que en filosofía del derecho se conoce como el positivismo legal. Que está ejemplificado en juristas como Hans Kelsen, si no recuerdo mal. Eso es. El positivismo legal de Kelsen, reduciéndolo mucho, básicamente argumenta que cualquier mandato es justificable y es legal siempre que provenga de una autoridad que esté legitimada. ¿Ya? O sea que la forma justifica el fondo. Justo. Y para Hayek esto es un peligro inmenso. Según su postura, una buena ley, una ley verdadera, bajo un Estado de Derecho, tiene que cumplir unas características muy específicas. ¿Cuáles serían? Pues deben ser reglas generales, abstractas, predecibles y aplicables a todos por igual. No pueden tener nombres y apellidos. Es decir, que no pueden ser leyes hechas a medida para beneficiar a una industria concreta o, por el contrario, para hundir a un rival político. Tienen que ser un marco ciego, como la propia justicia. Eso es, un marco ciego y general. Vale. Y si estas leyes abstractas son la teoría, la gran pregunta que surge para quien nos escucha es, ¿qué ocurre cuando una sociedad intenta construir esto en el mundo real? ¿Existen pruebas históricas de que este diseño realmente determine el destino de un país? Las hay y son abrumadoras, la verdad. Para ver cómo esta teoría aterriza en la realidad cruda, el material introduce el trabajo de Acemoglu y su concepto de las instituciones. Él divide las instituciones de una sociedad en dos grandes grupos. Las inclusivas y las extractivas, ¿verdad? Exactamente. Las instituciones inclusivas son las que, digamos, hacen realidad ese ideal de Hayek. Reparten el poder, fomentan la participación de los ciudadanos en la economía y garantizan esos derechos de propiedad abstractos e iguales para todos. Ajá. Por el contrario, las extractivas están diseñadas específicamente para concentrar todo el poder y la riqueza en manos de una pequeña élite. Lo que hacen es extraer los recursos del resto de la población para dárselos a esa élite. Y, para ilustrar el impacto brutal de esta diferencia, las fuentes nos presentan uno de los escenarios más dramáticos de la historia humana contemporánea. Hablamos de la división de Corea en el paralelo 38, justo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es como un experimento natural a gran escala, porque partes de la misma base. Es el caso perfecto para estudiarlo. Es un lugar donde la geografía, la cultura y la historia previa eran idénticas. Lo único que cambió de la noche a la mañana fue el diseño institucional. El modelo. Eso es. Y los textos relatan aquí la historia real de un señor llamado Hwang Pyong-won y su hermano. En 1950, a causa de la guerra, quedan separados físicamente por ese paralelo. Una tragedia familiar inmensa. Estaba en el norte. Y pasan 50 largos años sin tener absolutamente ninguna noticia el uno del otro. Medio siglo. Medio siglo, sí. Hasta el año 2000, cuando por fin se permite un programa muy limitado de reunificación familiar en Seúl. Claro, el contraste en ese reencuentro debe haber sido demoledor, supongo. Especialmente considerando que el hermano del norte era médico, lo cual, incluso en un régimen muy cerrado, suele ser una posición de cierto estatus, de prestigio. Pues uno pensaría eso, lógicamente. Pero los detalles que revelan los documentos sobre ese encuentro son escalofriantes. El hermano del norte, a pesar de trabajar como médico para las fuerzas aéreas de una dictadura, vivía en unas condiciones de precariedad absoluta. Qué duro. Fíjate si era precaria la situación, que ni siquiera tenía un teléfono propio. Para cualquier comunicación dependía del teléfono de su hija, que trabajaba en un ministerio. Y aún así necesitaba un código especial del gobierno solo para poder hacer una llamada.
Buf, son esos pequeños detalles cotidianos los que realmente rompen todos los esquemas. Te hacen ver lo que significa de verdad vivir bajo un sistema u otro, más allá de los grandes datos macroeconómicos. Y hay más detalles en ese encuentro. En un momento dado, Hwang Pyong-won le ofrece dinero a su hermano para ayudarle, y este lo rechaza inmediatamente, aterrorizado. ¿Por miedo a represalias? Le explica que el gobierno se lo confiscaría nada más cruzar la frontera de vuelta, que no le serviría de nada. Luego, al ver que el abrigo de su hermano está raído y viejo, Hwang le ofrece uno nuevo. Y supongo que también lo rechaza. También lo rechaza. Le confiesa que ni siquiera el abrigo viejo que lleva puesto es suyo. El gobierno se lo había prestado exclusivamente para dar buena imagen durante ese viaje a Seúl. Estaba visiblemente delgado, muy nervioso, mirando constantemente a los lados por si alguien del régimen estaba escuchando la conversación. Es tremendo. O sea, en 50 años, el sur abrazó instituciones inclusivas, garantizó la inversión, apostó por la tecnología y alcanzó un nivel de vida equiparable al de países como España o Portugal. Sí, un salto espectacular. Y mientras tanto, en el norte, bajo instituciones que eran puramente extractivas y con la abolición total de la propiedad privada, el resultado fue la pobreza extrema, el miedo constante y, bueno, hambrunas cíclicas. Esa divergencia se percibe de una manera muy visual, incuestionable, diría yo, en las famosas imágenes por satélite nocturnas que menciona el análisis. Corea del Norte es literalmente un agujero negro en el mapa, Sí, está sumido en la oscuridad total. por la falta de infraestructura eléctrica básica, mientras que Corea del Sur resplandece llena de luz. Es la prueba física desde el espacio de cómo las decisiones sobre las reglas del juego moldean el destino de millones de vidas. Es impactante. Sin embargo, llegados a este punto de la explicación, creo que es vital hacer una matización fundamental sobre el papel del Estado. Uy, esto es un punto muy delicado, porque, claro, al hablar tanto de limitar el poder arbitrario y proteger al individuo frente a la coacción, la conclusión lógica para quien nos escuche parecería ser que el mejor Estado es el que casi no existe, el Estado mínimo o inexistente. Claro, es la deducción rápida. Pero los textos apuntan en otra dirección bastante distinta, ¿verdad? Apuntan a una aparente paradoja que resulta esencial comprender en el pensamiento liberal clásico. Para que existan instituciones inclusivas sólidas, se necesita un Estado fuerte y centralizado. Ojo, un Estado fuerte. Sí, Acemoglu recurre aquí al famoso concepto del sociólogo Max Weber. El Estado debe tener el monopolio de la violencia legítima. Las instituciones económicas inclusivas necesitan irremediablemente al Estado para hacer cumplir los contratos, Claro, para que haya unas reglas del juego. para proteger la propiedad privada de robos o fraudes y también para proveer infraestructuras básicas que el mercado por sí solo a lo mejor no construiría o no podría coordinar a gran escala. Entonces es una línea muy fina. Le estamos dando el monopolio de la fuerza, nada menos, a una entidad central, cruzando los dedos, por así decirlo, para que el marco institucional la mantenga a raya y no abuse de ese poder. Exacto, es un equilibrio tenso. Y para entender qué pasa cuando ese Estado centralizado directamente no existe, el análisis pone el ejemplo de Somalia. Ah, el colapso del Estado. Eso es, en ausencia de una autoridad central que sea capaz de imponer un mínimo de orden público, el poder no se evapora, no desaparece por arte de magia. Lo que ocurre es que se dispersa en diferentes facciones armadas. En señores de la guerra. Sí, clanes locales. Y sin ese nivel mínimo de Estado, la libertad desaparece aplastada por el caos continuo y el conflicto armado. No hay ninguna posibilidad de comerciar ni de innovar cuando la única ley que impera es la del más fuerte en cada esquina. Claro, queda clarísimo que se necesita al Estado para mantener el tablero de juego estable. Pero, a la vez, ese mismo Estado debe estar firmemente atado por el Estado de Derecho, para no convertirse él mismo en el tirano de la partida. Esa es la clave. Y hablando de tiranía, las fuentes lanzan advertencias muy severas sobre las formas arbitrarias de poder en la historia reciente. Y resulta bastante sorprendente leer que Hayek señala que incluso los sistemas democráticos modernos pueden convertirse en grandes amenazas para la libertad. Es una de las observaciones más agudas y seguramente más polémicas de Hayek. Él advierte sobre el gran peligro de las democracias ilimitadas. Democracias ilimitadas.
Sí. El concepto es que si un sistema democrático no tiene unos límites constitucionales muy estrictos y se aleja de ese ideal de leyes abstractas y generales del que hablábamos antes, corre el altísimo riesgo de caer en el clientelismo. Ah, ya veo por dónde va. El gobierno empieza a comprar el apoyo de diferentes grupos de interés. Crea leyes a medida, da subsidios específicos a ciertos sectores e impone regulaciones que asfixian a la competencia, todo para contentar a ciertas mayorías o a camarillas influyentes que le mantienen en el poder. Claro. Para visualizar esto hoy en día, imaginemos a industrias tradicionales o monopolios obsoletos que utilizan su influencia política para presionar a los gobiernos y prohibir la entrada de nuevas tecnologías disruptivas. Pasa constantemente. Usan la ley no para proteger derechos fundamentales, sino para blindar sus propios beneficios económicos contra la innovación de otros. Es un ejemplo contemporáneo perfecto de lo que las fuentes describen históricamente como el miedo de las élites a la destrucción creativa. La destrucción creativa de Schumpeter. Arbitrario, las élites temen profundamente el progreso tecnológico y económico. ¿Por qué? Porque desestabiliza su posición de privilegio. Los nuevos ricos, los que innovan, exigen poder político y eso amenaza a la aristocracia que ya estaba establecida. Claro, les mueven la silla. Exacto. La historia de los luditas es muy ilustrativa en este sentido. En 1753, a un inventor llamado John Kay, que creó la lanzadera volante para los telares, las turbas le quemaron la casa, literalmente. Madre mía. Los artesanos tradicionales temían perder su medio de vida por culpa de esa máquina que era mucho más eficiente. Pero claro, en Inglaterra la industrialización finalmente avanzó y transformó el mundo, porque el Estado no cedió del todo ante esa presión violenta para detener la innovación. Así es. Y el contraste con otras partes de Europa en esa misma época es muy revelador. En los imperios ruso y austrohúngaro, las monarquías absolutistas tenían muchísimo que perder con la revolución industrial. Veían venir el peligro para ellos. Sabían que el empoderamiento económico de esas nuevas clases comerciales, de los industriales y los obreros, acabaría erosionando su monopolio político. Así que, simple y llanamente, prohibieron la construcción de ferrocarriles y la apertura de fábricas en muchísimas regiones. O sea, ¿frenaron el progreso por ley? Optaron por el estancamiento económico deliberado de sus propios países con tal de proteger sus rentas y su control político absoluto. Es que es asombroso pensar que haya líderes o élites enteras dispuestas a mantener a su propia población en la pobreza de una forma tan fría y calculada, solo para no perder el control. Lo hemos visto muchas veces en la historia. Aunque por otro lado los textos también reconocen que los regímenes autoritarios, los que tienen instituciones extractivas, pueden a veces generar un crecimiento económico muy rápido, ¿no? Sí, es una distinción teórica crucial que hace Acemoglu. Se puede generar lo que él llama crecimiento extractivo. Crecimiento extractivo. Sí, pero la clave es que este crecimiento nunca genera prosperidad sostenida ni innovación a largo plazo. Un ejemplo clásico que se cita es la Unión Soviética durante sus primeros planes quinquenales. Que crecieron muchísimo. Lograron un crecimiento industrial masivo, sí, pero moviendo recursos de la agricultura a la industria pesada mediante la fuerza bruta del Estado. El problema es que, al carecer de innovación genuina, de libertad de pensamiento y de incentivos reales para mejorar la eficiencia, ese crecimiento finalmente tocó techo, se agotó y el sistema acabó colapsando. Hay otro ejemplo en los textos que me llamó mucho la atención y que ilustra este crecimiento extractivo de una forma verdaderamente brutal. Las plantaciones en el Caribe. Ah, sí, el caso de la isla de Barbados en el año 1680. Es un caso paradigmático de manual. En aquel momento, de una población de unas 60.000 personas en la isla, casi 39.000 eran esclavos sin ningún tipo de derecho. Una barbaridad. Y la inmensa mayoría de la tierra productiva y de la riqueza pertenecía a apenas 175 propietarios de unas plantaciones gigantescas. 175 personas controlando todo. Eso es, y estos pocos propietarios tenían derechos de propiedad súper seguros entre ellos mismos, tenían tribunales eficientes que siempre les daban la razón y generaban inmensas riquezas exportando azúcar a Europa. Crecían económicamente. Pero claro, eso no es un Estado de derecho, ni son instituciones inclusivas en absoluto. Es la máxima expresión de un sistema puramente extractivo. Tenían leyes, sí, pero esas leyes aplicaban exclusivamente a una élite minúscula. Exacto. Estaban sostenidas por la violencia extrema y negando cualquier atisbo de humanidad,
y de libertad a la inmensa mayoría de la población. Y fíjate, ese escenario nos lleva directamente a otro pilar que es indivisible en el pensamiento de Hayek y de Acemoglu: la conexión absoluta e inquebrantable entre la propiedad privada y la dignidad humana. ¿Qué tema tan importante? Para Hayek, la propiedad privada no es solo un tema de negocios o de economía financiera. Es indispensable porque cada ser humano necesita una esfera conocida de cosas, un ámbito propio que pueda controlar de manera exclusiva. O sea, un espacio vital propio. Sí, porque sin esa esfera, sin la certeza de que vas a poder poseer el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, es literalmente imposible hacer planes a futuro, actuar libremente o asumir ningún tipo de responsabilidad moral por tus propias decisiones. Y para ver el efecto tan devastador que tiene arrebatar esa esfera de control, el análisis nos traslada a otro ejemplo histórico fascinante: el Reino del Congo histórico. Un caso muy triste, la verdad. Un lugar donde la pobreza extrema era la norma entre la población, pero no por falta de recursos naturales, porque era una tierra rica, sino por un diseño institucional perverso. Totalmente extractivo. El rey vivía en la capital rodeado de lujos que importaba de Europa, protegido por un ejército de 500 mosqueteros, y su modelo de gestión estatal, digamos, era aplicar impuestos totalmente arbitrarios. Arbitrarios al 100%. Podía confiscar cosechas, tierras o bienes de los campesinos simplemente porque le venía en gana ese día. Y las consecuencias prácticas de vivir bajo esa incertidumbre constante son desoladoras. Los registros históricos que analizan los autores muestran que los campesinos congoleños, que eran plenamente conscientes de que cualquier excedente agrícola que produjeran les sería arrebatado por la fuerza, tomaron la decisión económica más racional posible. Que fue dejar de producir. Dejaron de invertir por completo. No compraban arados nuevos, no mejoraban las técnicas agrícolas. Es más, comenzaron a alejar deliberadamente sus aldeas de los caminos principales. Se escondían en la selva. Sí, se ocultaban. Todo para evitar a los recaudadores impuestos y a los traficantes de esclavos del rey. Prefirieron la subsistencia mínima, vivir al día en el aislamiento absoluto, antes que producir riqueza para que se la quedara un tirano. Es la demostración empírica sobre el terreno de que sin la garantía firme de la propiedad privada, la iniciativa humana se apaga por completo. Se marchita, sí. Y frente a este riesgo constante de control absoluto y de tiranía, la gran pregunta es: ¿qué mecanismo ofrece el pensamiento liberal clásico para evitar que el poder se concentre de esa manera? Y aquí es donde el análisis de Hayek introduce un término que es fascinante y que es central en toda su obra: la catalaxia. Catalaxia es una palabra que suena muy académica. ¿De dónde viene exactamente y qué significa en este contexto económico del que hablamos? Pues es un neologismo que Hayek toma directamente de la antigua Grecia. Catalaxia no solo significa la acción de intercambiar bienes. Vale. En su origen griego conllevaba un significado muchísimo más profundo y bonito, la verdad: convertir al enemigo en amigo. Convertir al enemigo en amigo. Resulta hasta poético. O sea, es la idea de que el comercio o el intercambio pacífico obliga a cooperar, a entenderse, a personas que de otro modo podrían estar en conflicto, ¿no? Esa es la esencia pura de lo que Hayek denomina el orden espontáneo. En este paradigma suyo, el mercado libre no se entiende simplemente como un lugar, ya sea físico o virtual, donde se hacen transacciones financieras sin más. ¿Cómo se entiende entonces? Se entiende como una inmensa e insuperable red de telecomunicaciones. Los precios actúan como señales impersonales que transmiten información vital sobre dónde hay escasez, qué es lo que la gente necesita y dónde abundan los recursos. O sea, el precio es información. Exacto. Y esta red procesa trillones de datos y de circunstancias locales que ninguna mente humana centralizada, por muy brillante que sea, ni el ordenador más potente del mundo, podría jamás conocer ni procesar en su totalidad. Nadie dirige este orden desde arriba. A ver si lo digo bien, es como tratar de armar un rompecabezas inmenso de millones de piezas, donde nadie tiene la imagen de la caja para guiarse, pero cada persona, al ir moviendo sus propias piezas locales, buscando su propio interés, contribuye a formar la imagen final, sin siquiera darse cuenta. Es un símil perfecto. Y claro, este orden espontáneo previene el colectivismo, porque dispersa el poder económico a tal nivel, lo fragmenta tanto,
que ninguna autoridad central puede someter o coaccionar a toda la población controlando sus medios de subsistencia. Exactamente. Impide que la sociedad degenere en lo que Hayek llama una sociedad colmena, donde unos pocos planificadores, desde un ministerio, dictan el destino de absolutamente todos. Ya. Sin embargo, y esto es importantísimo al profundizar en las conclusiones de las obras de Hayek que presentamos hoy, es vital desterrar un mito inmenso y muy, muy extendido sobre su filosofía política. Hayek no es en absoluto un defensor ciego del laissez-faire absoluto. Ah, qué interesante. Ni promueve un mercado salvaje, sin ningún tipo de reglas o moralidad, que es lo que a veces se caricaturiza. Es importante recalcar eso, porque a menudo, en el debate público, se simplifica muchísimo su pensamiento asumiendo que aboga por la desaparición total de las leyes o de las regulaciones. Y es un malentendido colosal de su extensa obra. Para él, la libertad individual y el orden social no son fuerzas antagónicas que estén compitiendo entre sí. De hecho, se sostienen la una a la otra. Son complementarias. Totalmente. Para que el mercado funcione de verdad y ese orden espontáneo florezca, se requiere un marco ético muy sólido, un profundo respeto por ciertas tradiciones morales y convenciones de honestidad. Reglas de convivencia, básicamente. Sí, y sobre todo, el diseño deliberado, cuidadoso y muy meticuloso de instituciones jurídicas, destruir las convenciones éticas y reducir al ser humano a un individuo aislado, guiado solamente por el egoísmo sin ningún tipo de restricciones morales, es, según el análisis de Hayek, una invitación directa a la tiranía y al colapso del propio mercado. Así que, bueno, reuniendo un poco todas las piezas de esta inmensa exploración que hemos hecho hoy, desde la dramática división de Corea y los hermanos Hwang hasta las advertencias sobre el positivismo legal de Kelsen, se perfila una conclusión creo que muy clara. A ver. El éxito, la innovación y la prosperidad sostenida de una sociedad, de cualquier país, no son un mero accidente geográfico ni un golpe de suerte con los recursos naturales. Para nada. Residen fundamentalmente en evitar a toda costa el poder concentrado y arbitrario. Consisten en asegurar que las leyes sean verdaderamente abstractas, generales e iguales para todos, y en diseñar pacientemente instituciones inclusivas que permitan que el talento, la propiedad y la iniciativa de cada individuo puedan desplegarse con total seguridad. Es un resumen excelente. Y de hecho, esto nos deja con un pensamiento final tremendamente provocador. Una paradoja brillante que surge de la lectura profunda de Hayek y que invita a la reflexión. Cuéntame. Si el orden espontáneo del mercado libre no es un proceso mecánico y natural que ocurre por defecto en la selva, sino que por el contrario requiere una estructura moral, legal e institucional sumamente cuidadosa para no degenerar en el caos, en la anarquía o en monopolios de poder coercitivo, Sí. entonces resulta que crear y mantener una verdadera sociedad libre es, paradójicamente, uno de los retos de diseño legal, institucional y social más complejos, difíciles y deliberados que puede asumir la humanidad entera. Qué potente. No es la ausencia de acción o dejar que las cosas pasen solas, es, en realidad, el acto de civilización más refinado posible. Y dejamos esta enorme paradoja en el aire, precisamente para invitar a quien nos escucha a una reflexión más profunda por su cuenta. Una reflexión final brillante que cierra este círculo de manera perfecta. Pues no queda más que agradecer enormemente la atención y la curiosidad a quien haya acompañado este viaje a través de estas ideas fundamentales sobre las reglas que rigen nuestro mundo, nuestra prosperidad y nuestra libertad. Damos por concluido este análisis a fondo, esperando de corazón que haya aportado una perspectiva valiosa y duradera. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.